Gracias por la invitación del Congreso Colombiano de Reumatología, gracias a los doctores Jorge Izquierdo Loaiza, del Castillo Gil y Álvaro Cortés. Bueno, la enfermedad relacionada por IgG4 es una enfermedad sistémica de probable etiología autoinmune que se caracteriza por la presencia de tumefacciones o masas en nódulos linfáticos, en tejido extranodal y en glándulas exócrinas. La misma tiene una tríada característica histológica, que es la fibrosis usualmente estoriforme, flebitis obliterativa, infiltrado linfoplasmocitario, mayoritariamente IgG4, y el 70% de estos pacientes presentan IgG4 sérica aumentada. Como dijimos, inmune, al contrario de lo que sucede en las enfermedades del tejido conectivo, es una enfermedad que afecta más a los hombres, es una enfermedad sistémica y eso es muy importante. Usualmente no tiene tantos síntomas constitucionales como las enfermedades que estamos acostumbrados a ver, ni tampoco grandes elevaciones de PCR y eritrosedimentación. Frecuentemente es diagnosticada accidentalmente por imágenes o por anatomía patológica. El 40% de estos pacientes tienen asociaciones con manifestaciones alérgicas. En el siglo XXI, todas estas manifestaciones que están en pantalla, en los libros de medicina interna no ocupaban más de 10 a 15 renglones. Hoy se sabe, dado que se ha descrito desde el 2003 el comportamiento sistémico de esta enfermedad, que forman parte, todas ellas, de la enfermedad relacionada por IgG4. Por eso, como les gusta decir a los investigadores japoneses, que esta enfermedad eludió el reconocimiento y voló como un cuervo en la noche oscura de la historia de la medicina. Pero como voló es pasado, todavía sigue volando y nos da ciertos desafíos y ciertas preguntas que deberemos resolver en los próximos años sobre la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento. De la epidemiología es poco conocida, realmente como se describió, más frecuente en pacientes asiáticos. No sabemos qué pasa en Norteamérica, no sabemos qué pasa en Europa y no sabemos qué pasa en Latinoamérica. Si esto sigue siendo así, la incidencia anual es del 0.28 a 1,08 por 100.000 habitantes y la prevalencia aproximada de 62 pacientes por millón de habitantes. El comienzo es entre los 50, más frecuente es entre los 50 y 70 años. Son raros los casos pediátricos, pero existen. Esa predilección del sexo masculino tiene muchas veces que ver con la localización, es mucho más frecuente en la pancreatitis autoinmune y mucho menos frecuente en la dacroadenitis y cialoadenitis, hecho que fue ya descrito en el 2010 cuando Sen y colaboradores determinaron, según la localización, que en cabeza y cuello, como ustedes pueden ver, el 50% eran hombres y casi el 50% mujeres. La distribución de órganos, el 60% de estos pacientes tienen compromiso multiorgánico y el 40% tiene un compromiso de un único órgano, hecho que complica muchas veces el diagnóstico. El compromiso solitario más común sigue siendo la pancreatitis, la misma se encuentra en un 60%, la cialoadenitis en un 35% y la nefritis túbulo-intersticial con la dacroadenitis está descrita en un 23% de los pacientes. Si bien al principio dije que el 40% tenía manifestaciones atópicas, no se ha descrito últimamente una mayor prevalencia que la población general y parece ser que no se debe a un efecto atópico real, sino al fenómeno inmunológico que compete a esta entidad. También se había descrito al inicio un 10 a un 11% de incidencia aumentada de tumores, hecho que no se ha podido volver a comprobar y no es diferente a la comparación de la población general.
Sí está en duda todavía la relación casual o causal entre la pancreatitis autoinmune y el cáncer de páncreas. No sabemos cuál es la relación con este 11% que está descrito de aneurismas cerebrales y la mortalidad no fue superior a la población general por edad y sexo. Signos y síntomas. El 70% de estos pacientes tienen síntomas, pero hay un 30% que el hallazgo, como dijimos, es accidental. Los síntomas van a estar de acuerdo con la localización. En la pancreatitis autoinmune puede haber ictericia obstructiva, dolor abdominal, gran pérdida de peso. También síntomas renales, síntomas pulmonares son generalmente de baja cuantía. No así los de compromiso ocular, sobre todo el oftalmo, en el 40% de los casos. El diagnóstico diferencial, toda esta enfermedad da síntomas y signos muy inespecíficos, por lo tanto, uno debe descartar enfermedades neoplásicas e enfermedades inflamatorias. Aquí tienen algunas de ellas, y en la próxima slide van a ver un montón de enfermedades, desde mieloma múltiple, de síndrome de Sjögren, de xantogranuloma del adulto asociada a asma, poliangiitis con granulomatosis, compromiso uveal y compromiso ocular en el cáncer de mama, la oftalmoplejía tiroidea, el linfoma MAL, la enfermedad de Chester y la enfermedad de Rosay-Dorman. En laboratorio es muy importante hacer un screening de autoanticuerpos, dado que sirve para el diagnóstico diferencial. Pero debemos recordar que esta enfermedad puede producir baja de complemento, PCR elevada, eosinofilia periférica, elevación sérica de IgE, factor reumatoideo, y factor antinúcleo positivos. Con respecto a la concentración sérica de IgG4, que llamaba mucho la atención y creíamos que era muy importante en el inicio, hoy se sabe que no es una buena herramienta de detección, está relacionada con actividad, pero también hay algunos estudios de un número importante de pacientes que tenían IgG4 elevada, pero que el 63% de los mismos estaban en remisión. Tener en cuenta el efecto Prosona, y también debemos saber que la concentración varía según la localización de la enfermedad, ya sea elevada en la pancreatitis autoinmune y mucho menos elevada en la fibrosis retroperitoneal. Por lo tanto, tengamos cuidado con esta determinación de IgG4 en situaciones poco claras, porque nos pueden llevar a un sobrediagnóstico o a un infradiagnóstico. A pesar de todas estas limitaciones, puede servir para determinar un subgrupo con un compromiso inflamatorio importante, resistente a la terapéutica y relacionada con la actividad de la enfermedad. Algunos autores han observado que doblando la concentración sérica de la IgG4, pierde mucha sensibilidad y gana en especificidad. Y usando esa especificidad puede servir para inclinar la balanza a favor de la enfermedad por IgG4, o sea que nos serviría para ver un diagnóstico diferencial. Parece ser que este grupo tiene mayor número de recaídas y mayor compromiso en múltiples órganos. Sobre los biomarcadores, esto viene anunciando algunos biomarcadores que nos van a servir para respuesta terapéutica, para actividad y también para conocer el grado de fibrosis de esta enfermedad. Entre los más conocidos es la elevación de los plasmoblastos en estos pacientes, es bastante específico para esta enfermedad, es sensible, más sensible que la IgG4 sérica, y está muy relacionada con el compromiso multiorgánico. Otra entidad prometedora u otra inmunoglobulina prometedora es la IG2, tanto sérica como en tejido. Parece que distingue con bastante precisión la enfermedad de los controles sanos, y se ha visto que niveles séricos mayor de 5.3 gramos por litro tienen una gran sensibilidad y especificidad para el compromiso orbital.
O sea que la combinación de ambas en suero y o en tejido puede servir como una herramienta diagnóstica más importante en el futuro. Sobre la histopatología, uno debe tratar de tener una biopsia y un examen histopatológico. Y recordar que el consenso del 2012, el diagnóstico se basa en los criterios morfológicos generales con las tinciones de rutina. La inmunohistoquímica puede ayudar a respaldar este diagnóstico. Como dijimos al inicio, la tríada es clara: infiltrado linfoplasmocitario, fibrosis estoriforme, flebitis obliterativa. Pero recordar que la presencia de granulomas, de predominio de necrosis en el preparado o el predominio de neutrófilos hace pensar en otra enfermedad. Si bien 50 células es bastante específico, cuidado con los pacientes que tienen mucha fibrosis porque vamos a encontrar menos células en el preparado, pero el rango de 40, como ustedes pueden ver, tiene una buena sensibilidad y especificidad. Tener en cuenta, nuevamente, que otras enfermedades neoplásicas o inflamatorias pueden dar IgG4 sérica y en tejido. Por lo tanto, el hallazgo de estas dos entidades es bastante específico, pero es muy importante la correlación clínico-patológica. Como así también ni la concentración sérica de IgG4 ni en los tejidos son suficientes para el diagnóstico. Este era un paciente, como ejemplo, este era un paciente con una paquimeningitis hipertrófica, que tenía fibrosis, que tenía infiltrados, había algunos histiocitos, había algunos neutrófilos, pero había 60 células IgG4 y había un rango de entre 15 y 20. Y el patólogo, cuando informa en el diagnóstico, pone, como está señalizado en rojo, la enfermedad de IgG4 se encuentra desestimada. ¿Por qué? Por la presencia de algunos histiocitos y por la presencia de algunos neutrófilos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y no basar el diagnóstico solamente o únicamente en los hallazgos patológicos. Dificultades diagnósticas sigue habiendo. La histología, hay distintas histologías según los órganos afectados. Recordemos que hay 4 órganos que pueden tener distinta histología: los ganglios linfáticos, las glándulas submaxilares, la glándula lagrimal y el pulmón. Nos sigue complicando en algunos casos el compromiso de un único órgano. Recordar, si hay mucha fibrosis va a haber pocas células. Tengamos cuidado con la punción biopsia por aguja. Pacientes que ya vienen con tratamientos previos, el desconocimiento que sigue habiendo todavía de esta enfermedad, y ahora se nos agrega últimamente las gerenciadoras de salud. Con respecto a las técnicas de imágenes, hay que tenerlas, siempre hay que descartar malignidad. Son importantes la tomografía computada y la resonancia magnética, sobre todo para diagnóstico diferencial y ver la extensión de la enfermedad. A esto se suma la tomografía por emisión de positrones. Tiene un valor limitado en algunas lesiones pequeñas, sobre todo si hay compromiso renal y cerebral. Pero el mismo es más sensible que las técnicas convencionales para detectar compromiso orgánico y o actividad, extensión de la enfermedad, sitio de biopsia cuando un órgano no es biopsiable. Por ahí, por una tomografía por emisión de positrones, uno encuentra otro órgano más fácil para biopsiar, y también sirve para monitorear la respuesta terapéutica y la recurrencia de la enfermedad. Los criterios diagnósticos nunca van a reemplazar a la experiencia del experto en la evaluación, de ver al paciente y de ver los exámenes en forma cautelosa. Acá tienen los criterios solamente para recordar. El consenso del año 2012, recordar que ese número de células que nombra el consenso fue tomado cuando uno revisa los artículos en un número muy pequeño de pacientes. Y otro defecto que puede llegar a tener, o que tiene, mejor dicho, es que en glándula submaxilar se pide para el diagnóstico 100 células y para el compromiso de piel
se solicitan 200 células IgG4. Por lo tanto, esto disminuye mucho la sensibilidad y muchos de estos pacientes se escapan al diagnóstico. Últimamente se han descrito criterios de clasificación que son muy importantes, sobre todo para incorporar pacientes a los estudios de investigación. No fue hecho estos estudios para la clasificación en fenotipos, porque las enfermedades, recordemos, son fenómenos que ocurren naturalmente, mientras que los diagnósticos son descripciones artificiales que cambian según los nuevos conocimientos. Por lo tanto, el grupo de Johnston ha descrito en el año 19 los 4 subtipos que ya ustedes conocen. El grupo Parlar también describió 4 subtipos, sobre todo con mayor frecuencia en páncreas y en cabeza y cuello limitado. Hay un 5º grupo que se describió lo mismo que el grupo español. Pero nuestros pacientes latinoamericanos son, hasta ahora, más jóvenes, hay una prevalencia casi igual entre hombres y mujeres, hay mucha afectación multisistémica, menos prevalencia de retroperitoneo, y lo importante es que la demora en el diagnóstico, todos los que participaron conocían la enfermedad, fue muy reducida, 12 meses, como demuestra el slide. También una clasificación clínica patológica puede ser importante entre un subtipo proliferativo y un subtipo fibrótico. También hay superposición de los mismos, y esto pueden ser 2 estadios o 2 extremos de un mismo proceso inflamatorio. Con respecto a la patogenia, si bien se pensaba que era una enfermedad de H2, se han descrito las células Helper foliculares y las células regulatorias con mucha importancia en esta enfermedad, pero sobre todo el gran hallazgo fue el compromiso de la inmunidad innata en esta patología. ¿Por qué? Porque este compromiso de la inmunidad innata y la participación de neutrófilos, monocitos, basófilos, nos hizo pensar que puede haber algún agente infeccioso, algún autoantígeno local o algún componente ambiental que dispare esta enfermedad. Primera cosa. La segunda es que hay una generación de células B independientemente de las células T, y hay un cambio de clase de las células B hacia células plasmocíticas que transportan IgG4. Al describir esta enfermedad, el retraso era de 3.8 años, o sea, 4 años. El diagnóstico precoz es muy importante para evitar cirugías innecesarias, mayor compromiso orgánico, menor fibrosis de órganos, y recordemos, como dijo el Premio Nobel de Economía del año 63, que la salud en la economía de mercado hace al enfermo más enfermo. Y como dije anteriormente, nos encontramos con un grave problema con las gerenciadoras de salud, por lo menos en Argentina, desconocen la enfermedad, nos piden medicina basada en la evidencia como en muchas otras enfermedades del colágeno, y todavía no hay tanta medicina basada en la evidencia en estas enfermedades. Muchos de los remedios que usamos no están indicados para esta enfermedad, y ese diagnóstico precoz que nosotros queríamos tener o bajarlo de 4 años, hoy nos demoran meses en reconocer los estudios y ni qué decir en darnos el tratamiento para estas personas. Sobre tratamiento, se sabe sí que los glucocorticoides son efectivos, no sabemos todavía el rol de los ahorradores de esteroides, sí sabemos en qué paciente debemos actuar en forma urgente porque compromete un órgano noble y puede llevarlo a la insuficiencia. Hay muchos estudios de muchas drogas que están corriéndose, que falta eficacia y seguridad de los mismos, pero recordemos que los medicamentos son un bien social que deben ser lógicamente remunerativos, pero no salvajemente lucrativos. Hay mucha medicina que escucha o que mira al mercado. ¿Qué es lo que sabemos de esta enfermedad? En síntesis,
Sabemos que el diagnóstico es clínico, imaginológico e histológico, que los aumentos de IgG4 sérico y en tejido por sí solos no son diagnósticos, que muchas enfermedades pueden tener aumentos de IgG4, que hay producción de IgG4 independiente de las células T, que es importante el diagnóstico temprano, que los glucocorticoides son la droga de primera línea, y qué otras drogas debemos usar en caso de compromiso de órganos importantes o enfermedad refractaria. ¿Qué nos falta? Mejorar criterios de clasificación, el rol de la fisiopatología, mayores estudios, mejores estrategias de tratamiento, optimizar dosis y esquemas de tratamiento. Se necesitan estudios controlados con otras drogas, como ser con los ahorradores de esteroides, y también actuar sobre la inmunidad innata. También clarificar mejor el tratamiento de las recaídas, glucocorticoides solos, glucocorticoides con ahorros de esteroides, terapia anti-CD20 que puede ser prometedora, pero también necesitamos en estas terapias ver la dosis, la frecuencia, la indicación, estudios comparativos con glucocorticoides solo o con ahorradores de esteroides. Por lo tanto, recordar que la salud es un derecho de las personas y la atención de la enfermedad, que no hay política sanitaria sin política social y que los avances tecnológicos sirven muy poco si no están al alcance de nuestro pueblo. Por lo tanto, nuestra profesión, los que tenemos todos nosotros alma de médicos, nos interesa el dolor, la miseria de la sociedad en que vive y no podemos prescindir de ser un sociólogo, no podemos prescindir de ser un político, ni tampoco de ocuparnos de la cosa pública. Muchas gracias.